Leo, qué bueno verte por aquí. Te saluda Paola y en esta ocasión veremos qué dice el tarot para este mes de noviembre de 2021. Vamos a ver, Leo, qué te dice el tarot a nivel general para este mes, qué energías hay disponibles para ti y por supuesto todo lo que quiera contarte el tarot. Quiero darle las gracias a todas las personas que ya están suscritas a este canal, que dejan sus comentarios, los leo a todos, muchísimas gracias por esas lindas palabras, a todas las personas que dejan su like y también comentarte a ti, si sos nueva o nuevo en este canal, que podés suscribirte si no querés perderte los contenidos que voy subiendo al canal. Y por supuesto activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo video en este canal. Y aquí debajo en la descripción de este video vas a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales para que también sigamos en contacto por allí. Y también te dejo mi número de WhatsApp para que puedas solicitar tu lectura privada de tarot conmigo. Nos ponemos en contacto, me envías un mensaje de WhatsApp y a la brevedad te respondo y coordinamos tu lectura de tarot. Bueno, Leo, vamos a comenzar con tu lectura. Para terminar, al finalizar, vamos a pedir un mensaje al oráculo de los ángeles y también te voy a dar un tip de prosperidad y abundancia. Así que quédate hasta lo último de este video. Bueno, a ver, Leo, vamos a ver qué te dice el tarot para este mes de noviembre. Vamos a mezclar bien las cartas, Leo. A ver cómo viene el mes para Leo en este mes de noviembre. A ver, Leo. Bueno, cambios. Hay cambios para Leo, cambios que tienen que ver con la economía y con lo que haces, Leo, ¿eh? Me alegro mucho por ti. Cambios positivos que te vienen a favorecer en este mes de noviembre. El tarot dice que lo viejo muere y nace algo nuevo, que estás en una etapa de transformación y de que podés sacarle un mayor provecho y utilidad a las situaciones que se presentan. Aunque sean negativas, esa transformación te beneficia. Acá me dice que estás pensando en una persona no sé, es como que te provoca llanto quizás en estos momentos, te hace llorar o en un pasado realmente puso tu vida de cabeza, porque podría decirlo así. Esa persona tú todavía la estás pensando o por momentos cuando entras en un momento de bajón, en un momento en donde no sabes qué hacer, la recordás y te tentás en llamarla, te tentás en comunicarte con esa persona. Y esta persona es como que hace la vida por su lado y no está tan pendiente de sus relaciones o de sus amistades, ¿sí? Pensalo, Leo, porque no vale la pena que estés amargándote por alguien que, bueno, que no está disponible, que no tiene los mismos gustos que tú, ¿sí? Cuidado con eso porque si lo seguís, seguís recordando a esta persona, si tenés recuerdos de esta persona aún, hace que tú mismo te entorpezcas en el camino a conocer pues, otras personas nuevas, ¿sí? O quizás tenés una relación actual, amorosa actual, y seguís pensando en esa relación del pasado, con esa persona con la que tenés todavía un vínculo o con la que podés conversar o podés mandarle un mensaje. Dice el tarot también que vas a ganar una batalla, ¿sí? Es una batalla, a ver, ¿cómo te voy a explicar? ¿Se están diciendo cosas de ti o hay malos entendidos con respecto a ti o con lo que haces? Y realmente
tú vas a salir, pero vas a salir como un rey acá, porque nadie te va a poder señalar, porque tú con la verdad vas adelante y tú sabes que tenés razón, y sabes que podés ganarle a esta persona, porque esta persona, a ver, es como una persona difamadora o realmente es una persona que tiene unas intenciones que no son del todo claras y que le gusta hablar, o cuando a las personas le va bien, cuando ven avances y ven logros en otras personas, por ejemplo tú, ahí es cuando empiezan a largar ese veneno y empiezan a hablar mal, empiezan a decir cosas que no son. Y Leo no está para eso. Leo lo puso en orden o la puso en orden y le dijo cómo son las cosas. Y así es como te veo, Leo, poniendo en su lugar a la gente desubicada. Me alegro por ti. Dice que tengas mucha prudencia, ¿sí? A la hora de hacer sociedades, de involucrarte con proyectos, o que puedas encontrar personas que puedan quizás unirse a tus proyectos, o que tome gente para que trabaje para ti. Dice que tengas prudencia y que consigas una totalidad, que como que reúnas todo, como que te fijes en todas las aptitudes que pueda tener esta persona, o como que te fijes todo lo bueno que puede proponerte esta sociedad, ¿sí? Que tengas cuidado con eso. Bueno, aquí me dice también de que si estás en algún proceso legal, está favorable para ti. Eso está favorable para ti, o si estás esperando que algún trámite sale positivo para ti, si estás esperando, no sé, los papeles, algún papel importante para tu residencia o algo por el estilo, se te otorga lo que tú estás esperando, que se está retrasando un poquito, pero está en camino, ¿sí? Está en camino. No le hagas caso a las personas que critican la relación que tengas en estos momentos, ¿sí? Esas personas que juzgan lo que hace tu pareja, ¿sí? Que se están fijando en lo que hace o lo que deja de hacer, en lo que trabaja o en lo que no trabaja. Esas cosas no, Leo, esas cosas no. Fíjate porque eh, eso te tiene que interesar a ti. Tú tenés que conocer a la persona, tú tenés que saber cuáles son los pasos de esa persona, con quién se relaciona. Con que lo sepas tú y lo tengas claro tú, con eso alcanza y sobra. Bueno, dice también que aparentemente sale para este mes una mudanza, vas a estar mudándote, y que necesitas, en el caso de que no tengas una pareja, necesitas a alguien realmente que esté fuerte, ¿sí? Que esté fuerte y que esté bien energéticamente como para estar contigo, ¿sí? Tú necesitas a alguien tú sos un signo muy fuerte, que no se deja caer y que se cae y se levanta y tiene todo para ganar, ¿sí? Los leones son así, no se dejan vencer, y si se caen, se levantan, y se levantan con mucha más fuerza. Pero hay momentos en tu casa, en momentos en soledad, en el que sentís un vacío y te pones melancólico, te pones nostálgico por alguien que se fue, o por algún pariente que ya no está, o capaz porque tu hijo está en otro país, un hijo, una hija que está en otro país, y sentís la falta de esa persona. El tarot te dice que cuides esos bajones, esos momentos, porque podés estar triste, pero no podés estar triste siempre, no podés estar siempre pensando en por qué no está, en por qué no viene, en por qué... No, no pienses en eso, ¿sí? No pienses en eso, porque te puede afectar a nivel emocional y también a nivel de salud, ¿sí?
Me dice también que hay nacimientos, ¿sí? Hay nacimientos dentro de la familia. Entonces, eso a mí me indica de que pueden haber noticias de embarazo durante este mes de noviembre, ¿sí? Así que para todas las personas que están buscando un embarazo, felicitaciones a todas esas personas. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, Leo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, Leo, para este mes de noviembre. A ver. Mensaje, puede ser un consejo también, o algo a lo que no le estás prestando atención y es necesario que lo veas. A ver, ¿qué te quieren decir los ángeles? Tenemos esta carta que se llama Encantamiento. Bueno, ya sabemos de por sí que Leo es una persona que es muy atractiva, que es muy llamativa. No importa si es hombre, si es mujer, siempre la persona de Leo tiene algo que encanta a los demás. Puede ser su mirada, puede ser su pelo, pueden ser sus manos, puede ser también el anillo que lleva puesto. Siempre tiene algo que hace que todos lo quieran ver o que quizás quieran ser como tú sos, Leo. No te olvides de eso. Y también lo que yo siento con esta carta es que a Leo en estos momentos le hace falta sentirse como era niño en sus tiempos de cuando era niño, donde todo era posible, donde un sueño se podía realizar, donde había magia, había fantasías, habían cosas extraordinarias, donde todo era un descubrimiento, ¿sí? Sentirte como cuando eras niño, que querías explorar todo, que tenías ganas de conocer todo, que querías hacer muchas cosas a la vez, estabas encantado, ¿sí? Estabas encantado por algún juego o por alguna relación o por algo nuevo que estabas viviendo. Y bueno, con esta carta los ángeles te piden que revivas eso, que revivas la magia, porque a veces uno se va haciendo grande y es como que pierde, se vuelve más realista en realidad, ¿sí? Y deja de creer y deja de soñar y va matando esa parte de niño interior. Y si se muere el niño interior, las cosas a veces se complican. Ese niño interior tenés que sacarlo para afuera. Y los ángeles te piden que te sientas como ese niño interior, que te rías, que creas, que disfrutes, que la pases bien, ¿sí? No todo tiene que ser responsabilidades, no todo tiene que ser rutinas, no todo tiene que ser realidad. La carta del encantamiento habla de eso, ¿sí? Nos está mostrando un unicornio, ¿sí? Un ser extraordinario. Bueno, hay que creer en esa magia, dicen los ángeles, hay que creer en eso, ¿sí, Leo? Y ahora, Leo, te voy a comentar el tip de abundancia y prosperidad. Es un tip que le voy a dar a todos los signos y a pedido de una suscriptora que me dejó un comentario. Y esta es una libreta de abundancia y de prosperidad. ¿Cómo funciona esta libreta? Bueno, vas a tomar cualquier libreta, puede ser de este tamaño, un cuaderno, una cuadernola, la que tú quieras. La podés forrar de lo que tú quieras también, eso no importa. ¿Y qué vas a escribir acá? Puede tener renglones, como no, eso no hay problema, y la podés escribir con el color que quieras, ¿sí? Azul, negro, verde, con lo que tú quieras. ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a escribir motivos por la cual tú te sentís agradecido o agradecida, ¿sí? Vamos a suponer que
recibiste un dinero extra, hoy recibiste un dinero extra que no estaba dentro de tus planes. Quizás encontraste dinero tirado en la calle, capaz que algún compañero o compañera, no sé, te prestó dinero, una suma de dinero, vamos a suponer. Vas a poner el signo de más, el signo de pesos, el importe que recibiste, si son 2 pesos, si son 50 centavos, son 50 centavos, no importa, pero escribí el monto y vas a poner, si te lo dio una persona, gracias, y el nombre de la persona por este dinero que me has dado. Me siento agradecido o agradecida. Si te dieron un aumento de sueldo en tu empresa, gracias, empresa tal, por este aumento de sueldo. Estoy agradecida por lo recibido. ¿Sí? Lo importante es darle las gracias en la libreta a la persona, a la situación, a la empresa, al cliente, porque también puedes apuntar tus ventas acá. Quizás tú, no sé, te dedicas a hacer manos, sos manicurista o haces las uñas, arrancaste a las 9 de la mañana, bueno, tuviste, poniendo tu primer clienta, ¿tá? Pones el valor de tu primer venta y le decís, gracias, el nombre de tu clienta, por comprar este servicio o por eh, permitirme hacer tus manos o por gracias por la confianza que tenés en mí, ¿sí? Pero le tenés que poner el monto y la persona, ¿tá? Vamos a suponer que no es algo material, sino es algo, vamos a suponer que le pediste, que estás esperando quedar embarazada y te confirman que estás embarazada. Bueno, vas a poner más, gracias universo porque por fin logré embarazarme o gracias por el embarazo que estoy transitando. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta libreta? Agradecer por todo. ¿Sí? Hacernos a la idea de que cada cosa que recibimos, agradecerla. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto de la libreta de la abundancia? Es muy sencillo, es agradecer para traer cosas más positivas y más prosperidad a nuestra vida. Así funciona la libreta de la abundancia. Puede servir para material, para algo material, o un gesto, una actitud, una persona o un evento que sucede en tu vida. Cuando terminás de escribir la libreta, haces otra, ¿sí? Y la vas renovando. Yo en lo personal tuve lindas experiencias con esta libreta y me pareció interesante que ustedes puedan también aplicarlo en sus vidas. Más allá de agradecer, empezamos a generar una energía vibratoria muy importante y muy positiva en nuestra vida al hacer esto. Entonces, si nosotros mantenemos nuestra vibración alta, vamos a traer cosas que estén relacionadas con esa vibración. ¿Sí? Si nosotros vibramos bajo, atraemos personas con esa misma energía. Si vibramos bajo, atraemos situaciones que tienen que ver con esa energía. Si nosotros vibramos alto, generamos más optimismo en nuestra vida y generamos situaciones que están acorde a esa energía. ¿Sí? Entonces recuerda que cuanto más alta es tu energía, mejor vas a estar, mejor te vas a sentir y vas a tener más luz alrededor de tu vida. Vas a entender las cosas de otra manera. Vas a resolver con más facilidad las cosas. ¿Sí? No te va a ganar el estrés. La gente que es negativa y la gente que es tóxica y habla mal, vas a ver que por arte de magia se van a ir. ¿Por qué? Porque no son compatibles con la energía que tú tenés. Entonces, es tan alta la energía que la negativa no puede acoplarse a eso. ¿Sí? Y para eso sirve la libreta de la abundancia. Por supuesto, hay otras técnicas, ¿sí? Tenés que profundizar con otras cosas que a ti te gusten, que puedas complementar. Pero en esta ocasión me pareció interesante compartirles esto y espero que puedan disfrutarlo ustedes también. Leo, espero que bueno, que
te vaya bien en este mes de noviembre. Si tenés algún comentario que hacerme sobre la libreta de la abundancia, encantada estoy de leerlo y de explicarte todo lo que necesites. Te deseo un excelente mes de noviembre, Leo, y te veo en el siguiente video.